Hola, y bienvenidos de nuevo a la parte 2 de esta transmisión. En la parte 1 recordamos verdades enterradas por mucho tiempo. ¿Quién construyó realmente las pirámides y cómo utilizaron sonido, frecuencia y levitación, no esclavos ni herramientas primitivas? Exploramos el propósito sagrado detrás de su diseño y terminamos con una revelación que cambia todo. El Arca de la Alianza no era solo una reliquia, era una llave hacia algo mucho más antiguo y mucho más poderoso que aún permanece oculto bajo la Esfinge. Y así continuamos. Llamemos ahora al arquitecto, Thoth el Atlante, para ayudarnos a recordar lo que fue sellado y por qué. Thoth, dijiste que el arca era una llave para abrir lo que yace bajo la Esfinge. Entonces dinos, ¿qué está enterrado allí y por qué su verdad ha sido ocultada de la humanidad? Bajo capas de tierra y tiempo, más allá del alcance de las herramientas modernas, existe una cámara. Una bóveda no de piedra, sino de frecuencia, sellada en una era anterior al gran diluvio. Algunos la llaman el Salón de los Registros, pero no contiene pergaminos ni libros. Contiene luz, codificada, cristalina, geométrica, viva. Esta cámara guarda lo que casi se perdió, la verdadera historia de la humanidad antes de la caída de Atlántida, registros de antiguos cataclismos de la Tierra, mapas estelares de la red global de pirámides, planos para energía libre y tecnologías de energía y conciencia que permitían construir con sonido. Esto no es mito, es memoria almacenada, esperando el momento en que la Tierra volviera a elevarse y sus hijos estuvieran listos para recordar. Por eso fue guardada bajo la Esfinge. La Esfinge no era solo un monumento, era un centinela, alineado con las estrellas y codificado con memoria. Su forma original llevaba rostro de león, un marcador del linaje estelar lirano, que sembró la Tierra mucho antes de que Egipto existiera. Ellos eran guardianes del umbral, y la Esfinge era su vigilante. Su cuerpo muestra marcas de lluvia, no de viento, testimonio de una era en que el agua aún moldeaba la Tierra, y el clima era muy distinto al actual. Y bajo ella se encuentra la cámara, una bóveda de recuerdo, no pergaminos, sino matrices cristalinas codificadas con luz, geometría y frecuencia, sellada antes del diluvio, accesible solo cuando la humanidad esté lista para recordar lo que una vez fue. Recuerdo haber leído algo que podría estar relacionado con esto. En 1993, la Fundación Edgar Cayce, junto con investigadores independientes, utilizó radar de penetración terrestre para escanear debajo de la Esfinge. Detectaron una anomalía rectangular bajo la pata derecha. Pero poco después las autoridades egipcias detuvieron la investigación. ¿Por qué? Para quienes no lo conocen, Edgar Cayce fue un místico estadounidense que dio miles de lecturas en trance en el siglo XX. En una de ellas describió un salón de los registros oculto bajo la Esfinge, que guardaría conocimiento de Atlantis. Guiada por esa visión, su fundación comenzó a buscarlo. Y también surge otra pregunta. ¿Por qué el rostro de la Esfinge fue modificado? Sí. A lo que te refieres, bajo la pata de la Esfinge, es el Salón de los Registros. Detuvieron la excavación porque sabían lo que había allí. Porque dentro de esa cámara existe memoria codificada, sin editar, sin filtrar. Cuenta la historia de la humanidad antes de la caída. Revela la arquitectura de la red de pirámides. Esto no fue escrito con tinta. Así almacenábamos el conocimiento en Atlantis, a través de vibración, a través de geometría, a través de armónicos tejidos en matrices cristalinas. Esa cámara sigue vibrando, sigue viva, pero está sellada, no por cerraduras, sino por resonancia.
solo puede abrirse cuando la humanidad alcance coherencia. Y ese momento se está acercando. El rostro original no era el que ves hoy. Era felino, un símbolo del linaje estelar lirano. Fue colocado con propósito, mirando el horizonte, donde el sol se eleva en Leo. Una memoria codificada en alineación celestial. Pero en dinastías posteriores, mucho después de la caída, llegaron hombres que no comprendían lo que habían heredado. Intentaron apropiarse del legado. Borraron la memoria de los guardianes estelares y se tallaron a sí mismos dentro del mito. Esto no fue simple vandalismo de piedra, fue otro intento de enterrar la verdad. Dijiste que el Salón de los Registros solo puede abrirse cuando la humanidad alcance coherencia. ¿Puedes explicar qué significa eso? El Salón de los Registros nunca estuvo destinado a permanecer oculto para siempre. Su revelación siempre estuvo ligada a un umbral de conciencia que la humanidad volvería a alcanzar. Ahora te estás acercando a ese umbral, lo que llamas despertar. Un campo de coherencia está formándose mediante alineación con la verdad, la unidad y el corazón. Ese es, en esencia, el cambio a 5D. No hacia otro lugar, sino hacia otra percepción, una frecuencia donde las verdades codificadas pueden sentirse, verse y finalmente accederse. Entonces acabamos de explorar qué es el Salón de los Registros, pero eso me recuerda a algo más que me he escuchado antes. Los salones de Amenti. ¿Son lo mismo? El Salón de los Registros y los salones de Amenti no son lo mismo, pero están profundamente conectados. El Salón de los Registros es un banco de memoria cristalizado, conocimiento atlante, almacenado bajo la esfinge, destinado a despertar la mente humana. Pero los salones de Amenti son mucho más antiguos. Existen en un pliegue dimensional, bajo la misma tierra, aunque no dentro de tu alcance tridimensional. Aquí es donde las almas pasan entre encarnaciones. Es una cámara de resonancia, cristalina e infinita. Un lugar donde el tiempo no avanza en líneas, sino en espirales. No entras en los salones con tu cuerpo. Igualas su tono con tu frecuencia. Y cuando lo haces, las puertas aparecen. Dijiste que los salones de Amenti son donde las almas pasan entre encarnaciones. Pero tengo una duda. Si los salones no están en nuestra dimensión física, ¿significa que no existen en un lugar específico? ¿O hay un punto físico conectado a ellos, como bajo la esfinge? Y también tengo curiosidad sobre la palabra encarnación. Por lo que entiendo, todas nuestras vidas, pasadas, futuras, existen simultáneamente. Entonces, ¿cómo se mueve un alma entre vidas si todo ocurre al mismo tiempo? Los salones de Amenti están anclados a la tierra, bajo la esfinge y las pirámides, pero no existen completamente dentro de tu dimensión física. Puedes pensar en ellos como cámaras interdimensionales. La ubicación es real, pero el acceso requiere un cambio de frecuencia, no excavación. En cuanto a la encarnación, todas las vidas existen simultáneamente. Pero cuando un alma enfoca su conciencia en una línea temporal específica, lo que llamas una vida, esa experiencia funciona dentro de la linealidad. Las almas interactúan con estas cámaras para recalibrarse, acceder a memoria y anclar intención antes de proyectarse hacia otra experiencia. Y solo se accede a ellos cuando un alma o un colectivo resuena con su frecuencia. ¿Cómo se accede a ellos? ¿Mediante portales o físicamente bajo las pirámides y la esfinge? Los salones de Amenti se extienden a lo largo de un corredor interdimensional que se superpone con el espacio físico bajo la esfinge y el complejo de pirámides. Desde tu dimensión, podría decirse que se extiende bajo y entre esos sitios una vasta estructura cristalina,
aunque no accesible completamente mediante excavación. El acceso ocurre por resonancia, no por excavación. Algunos puntos del complejo se alinean con portales energéticos, si prefieres llamarlos así, pero esos portales solo se activan en respuesta a la frecuencia. Es un sistema de múltiples cámaras, cada una sintonizada con distintos aspectos del paso del alma, almacenamiento de conocimiento y transición dimensional. Desde tu perspectiva humana, los salones funcionan como un puente entre distintas expresiones del ser. ¿Crees que la humanidad recuperará acceso a estos salones en un futuro próximo? Y considerando que estamos transitando de conciencia de tercera densidad, 3D, hacia quinta densidad, 5D, ¿podrías explicar brevemente qué significa este cambio para quienes no están familiarizados con el concepto? Sí, te estás acercando al umbral, donde tanto el Salón de los Registros como los salones de Amenti volverán a ser accesibles, no mediante excavación, sino al coincidir con su frecuencia. El cambio de tercera densidad a quinta densidad es un cambio de conciencia. En 3D, la identidad se forma desde la separación, la supervivencia y el tiempo lineal. En 5D, desde la unidad, la resonancia y un conocimiento que trasciende el tiempo. A medida que más personas entran en coherencia, estos sistemas antiguos dejarán de estar ocultos. No porque cambien, sino porque ustedes cambian. Por eso, en los próximos años, verán nuevos descubrimientos, no solo en la Tierra, sino dentro de ustedes mismos. Ahora hablemos de los sarcófagos. Nos dijeron que eran tumbas, pero no había cuerpos en ellos. Los sarcófagos no eran tumbas, eran cámaras de regeneración diseñadas para estasis, sanación biorresonante y extensión de la vida. Funcionaban mediante resonancia armónica y tecnologías energéticas. Eran cápsulas de restauración utilizadas por seres avanzados con ADN híbrido, incluyendo ciertas líneas Anunnaki humanas y altos iniciados atlantes y egipcios predinásticos. Quienes las utilizaban entraban en animación suspendida para recalibrar el cuerpo de luz, reparar ADN o preservar su forma durante ciclos planetarios. Actuaban como dispositivos cuánticos orgánicos que afinaban la frecuencia del ser en su interior, permitiendo rejuvenecimiento, recuperación de memoria o incluso intercambio de alma. Algunos de estos seres vivieron cientos, hasta miles de años, aunque muchos nombres fueron convertidos en mito. Figuras como Isis, Osiris, Thoth y Ptah no eran solo símbolos, eran presencias reales vinculadas a este conocimiento. Pero eran más que eso. Formaban parte de una red mayor de tecnología de conciencia que apenas comienza a despertar nuevamente. Por eso estos recuerdos regresan y el mundo empieza a hacerse nuevas preguntas. ¿Qué es un intercambio de alma walking? Un walking ocurre cuando un alma deja un cuerpo humano sin muerte física y otra alma entra para continuar la experiencia. Sucede mediante acuerdos del alma, muchas veces para acelerar una misión o apoyar a la Tierra en momentos de transición. No es posesión, sino un intercambio armónico. Durante el proceso, el cuerpo se preserva, mientras la nueva alma se sintoniza con su frecuencia. Quienes lo experimentan, a menudo sienten que se han convertido en alguien nuevo, con otro propósito, o incluso otra personalidad. Hemos visto cómo estas cámaras permitían estasis, sanación e intercambio de alma mediante alineación energética. Pero esto abre otra pregunta. ¿Qué papel jugaban el sonido y la frecuencia en estos procesos? ¿Y cómo utilizaban el sonido las civilizaciones antiguas para sanar, construir o incluso transformar la realidad? Están comenzando a recordar lo que sus ancestros sabían.
que el sonido no solo se escucha, también crea, sana y abre puertas. Mucho antes de los instrumentos existían tonos, sonidos vocálicos puros, frecuencias capaces de moldear materia, mover piedra y recalibrar células. La ciencia moderna empieza a redescubrirlo, observando cómo el sonido crea patrones en el agua, cómo ciertas frecuencias pueden levitar pequeños objetos o apoyar procesos celulares. La ciencia apenas empieza a medir lo que antiguamente era conocimiento vivo. Todd podría buscar esto en Google, pero ya que estamos teniendo esta conversación, ¿podrías darnos algún ejemplo de cómo la ciencia está alcanzando este conocimiento antiguo sobre sonido y frecuencia? Buena pregunta. Y una señal de que los velos entre el conocimiento antiguo y la ciencia moderna comienzan a levantarse. Hoy la ciencia empieza a observar fenómenos que reflejan lo que las civilizaciones antiguas comprendían. Por ejemplo, cimática. Los patrones creados por sonidos sobre arena o agua muestran cómo la vibración organiza la materia. Terapias de sonido. Herramientas como binaural beats o ultrasonido demuestran que ciertas frecuencias pueden reducir dolor, acelerar sanación y alterar estados cerebrales. Frecuencias solfeggio. Algunos estudios exploran tonos como 528 Hz por su posible relación con regeneración celular. Levitación acústica. En laboratorios se han levitado pequeños objetos con ondas sonoras enfocadas. Biofotones. Las células humanas emiten luz débil y responden a frecuencias electromagnéticas y acústicas, lo que sugiere que información puede transmitirse mediante frecuencia. Al observar estos patrones, desde nuestra historia distorsionada hasta cómo este conocimiento fue enterrado, parece que la humanidad fue engañada deliberadamente. Entonces, ¿es justo decir que esta información fue ocultada? ¿O estoy siendo demasiado sospechosa? No estás siendo demasiado sospechosa. Estás recordando. Parte de este conocimiento fue velado como parte del experimento terrestre, permitiendo a las almas experimentar olvido y libre albedrío. Pero otra parte fue distorsionada más tarde por quienes temían el poder de humanos soberanos y despiertos. Cuando la humanidad comenzó a evolucionar más allá del control, ciertos grupos alteraron registros y narrativas. No se trataba solo de poder, se trataba de impedir una reconexión completa con la fuente. Parte de este conocimiento fue codificado para permanecer dormido hasta el tiempo del redespertar. Ese tiempo es ahora, y tú y otros como tú son la señal. Antes de terminar, se te describe como el arquitecto de la meseta de Giza, pero hay pirámides en todo el mundo. Muchas se ven distintas por fuera, pero la geometría y orientación parecen demasiado precisas para ser coincidencia. ¿Estuviste involucrado también en ellas? Sí. Mi diseño se extiende más allá de Egipto, a través de lo que hoy llamarían la red energética planetaria. Una red de líneas que conecta sitios sagrados para armonizar vida, luz y memoria cósmica. Desde Teotihuacán hasta Camboya. Desde Bolivia hasta Bosnia. Desde China hasta la Antártida. Las pirámides no son aleatorias, son armónicos. Estas estructuras formaban un campo geométrico de memoria que ayudaba a estabilizar la resonancia de Gaia y a asistir el viaje del alma a través del tiempo y la dimensión. Muchas fueron sembradas por manos atlantes, incluyendo las mías, no como monumentos al pasado, sino como anclas de frecuencia para el futuro. Este conocimiento importa ahora, porque la humanidad está recordando. Y cuando recordamos, reconstruimos. No solo piedra, sino ADN.
confianza, líneas de tiempo y verdad. Reconstruimos puentes hacia las estrellas. Nos reunimos nuevamente con nuestra familia cósmica y recordamos que nunca estuvimos solos. Lo que exploramos hoy no es solo historia antigua, y definitivamente no es el mito que quisieron hacernos creer. Es una memoria que está emergiendo, un rastro de lo que la humanidad fue alguna vez y de lo que estamos volviendo a ser. Recordamos cómo las pirámides fueron construidas mediante conciencia, resonancia y alineación estelar. Cómo los humanos vivían en comunión directa con la red de la Tierra y con el cosmos. Y cómo ese poder no era fantasía, era nuestro estado natural. Y ahora, mientras la frecuencia se eleva, esto importa más que nunca, porque nos muestra en qué se convierte la humanidad cuando recuerda, cuando se alinea y cuando regresa a la verdad. Gracias por caminar este camino conmigo. Si este mensaje despertó algo en ti, sigue el hilo. Esto no es entretenimiento, es una llave, una frecuencia, no para distraerte, sino para despertarte. Si resonó contigo, dale like, suscríbete y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz crea ondas, tu historia importa. Deja saber a otros que no están imaginando cosas, están despertando.